¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Acá estamos en un día también muy importante, con mucha actividad parlamentaria y sobre todo de cara a lo que va a ser la próxima sesión para debatir uno de los principales temas, el tema principal, que es el presupuesto 2022. Hola, Aman, ¿cómo va? Bienvenida. Bien, muy bien, Meli, acá transitando lo que será la última sesión del año seguramente, porque, bueno, hay una sola comisión constituida, que es la de presupuesto, y todo está enfocado en la aprobación de ese proyecto, que seguramente hoy tenga dictamen y mañana sí, como bien decías, estén en el recinto debatiéndolo. No está convocada, ¿no? La sesión para mañana sí, todavía. Sí, está convocada a las 12 del mediodía, una convocatoria ayer de parte de diputados del Frente de Todos, como único tema, el presupuesto. Sí. Y hoy, como decía Aman, se va a saber quién firma el dictamen, además del oficialismo, si hay un dictamen en contra, qué hacen los bloques del medio, como se le dice habitualmente a los partidos provinciales. Y mañana es la sesión larga y en búsqueda también de un acuerdo para llegar a una mayoría, que todavía no está anunciada, por lo menos, ¿no? Sí, entonces la sesión está convocada... Mañana a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. ¿Y la convocatoria cuándo llegó? Desde ayer se convocó, lo convocó Máximo Kirchner junto a una treintena de diputados del Frente de Todos, más o menos. El único tema es el presupuesto, comienza a las 12 y termina cuando tiene que terminar. Bueno, hoy vamos a tener algunas voces de la oposición. De hecho, nos va a visitar en un ratito nada más el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi, que también fue ratificado en su cargo, así que en un ratito vamos a poder conversar sobre todos los temas, porque obviamente se espera cuál es la postura que pueda tener la oposición. Ayer estuvo bastante participativa, haciendo bastantes preguntas, deteniendo la exposición tanto de los funcionarios del gobierno como el día anterior la de Martín Guzmán. También muchos haciendo declaraciones, escuché en declaraciones periodísticas a Luciano Laspina diciendo, esto la verdad, el presupuesto hasta aquí que nos presentan es una ficción. Es imposible que estos números se correspondan con la realidad, es imposible que, teniendo en cuenta los valores actuales de inflación, se pueda llegar a los valores estipulados para el año que viene. No sabemos qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, no hay novedades al respecto. O sea, la oposición tiene la sensación que todo lo que está, lo de siempre va. Sí. Porque cada vez que se presenta un presupuesto dicen lo mismo, esto es un dibujo. Lo que pasa es que son las variables, con la que es lo más difícil de acotar en un punto. Son las pretensiones que tiene el gobierno respecto a indicadores que después... Son presuposiciones, sí, o sea, y además esos indicadores se usan mucho para el debate paritario, también para las exportaciones, para el debate también con los acreedores externos, para poder conseguir crédito. Son variables en definitiva que obviamente nunca se van a poder ajustar 100% a la realidad de este momento, sobre todo porque hoy, bueno, la inflación es muy alta todavía y lo que dice el gobierno por lo menos es que su pretensión es que vaya bajando paulatinamente y sostenidamente. De hecho, es un poco lo que dijo Guzmán cuando vino, ¿no? En términos de inflación, cada mes que se va midiendo intentan bajarlo por lo menos algunos décimas de punto para poder tener una desaceleración de la inflación, que es difícil. Sí, recordemos también, Mary, que el oficialismo puede llegar a una mayoría sin Juntos por el Cambio si consolida la alianza con el bloque Provincias Unidas, que tiene 2 diputados de Río Negro, 2 de Misiones y 1 de Neuquén, y si tiene el acompañamiento del interbloque federal, este mix que hay de cordobeses, santafesinos socialistas y bonaerenses peronistas disidentes, que por ahora se ha manifestado en contra del presupuesto a lo que ha escuchado, pero hay negociaciones. Me parece que de acá hasta la sesión y durante la sesión va a haber negociaciones con estos bloques como para consolidar una mayoría que permita aprobarlo en general y en particular. Y atención, porque los presupuestos Meli viene pasando hace bastante ya, que la oposición es proclive a acompañarlo en general, pero el debate artículo por artículo puede derivar en modificaciones que el oficialismo no quiera. Después se pueden vetar, pero me parece que la negociación va a ser así de fina hasta lo último. Bueno, hoy a las 2 de la tarde se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En el recinto. Claro. ¿Y van a estar solamente diputados y diputadas o va a haber otros funcionarios me parece, invitados? No averigüé, no sé, no sé Meli, que Meli habla más con Alac que yo, pero me da la sensación de que le tenemos que preguntar, pero el otro día me tocó estar acá arriba en el anexo y Alac, estamos hablando, el médico de la Cámara de Diputados, pidió por favor que nos pongamos todos el barbijo, que solamente el que habla no tenía que tener barbijo. ¿Pero por qué pasan al recinto hoy? Porque es la comisión más numerosa, tiene 49 miembros y además hay muchos bloques que no tienen integrantes. Está principalmente integrado por el oficialismo, por Juntos por el Cambio y 2 diputados de otros bloques provinciales, y el resto de los integrantes de la Cámara que tienen representación pero no tienen el volumen suficiente para ser miembros directos de esta comisión, también quieren participar. Pueden o sea, hablar, va a ser una comisión ampliada. Exactamente, pueden hablar, pueden dar su opinión,
reunión, pero no pueden firmar el dictamen yo no creo ni que votar. haya muchos más que los que hubo esta semana, solo que en el anexo estaban bastante amontonados, ¿no? Me da la sensación de que se necesita una medida sanitaria. Insisto, el otro día pasó que... A mí me pareció lo mismo, ¿sabes? Claro, me dio la misma sensación. No sé si es un poco como la aprensión que tiene uno de ver tanta gente junta después de acostumbrar, después uno mismo, ¿no? A mí mismo me pasa que si entro a un lugar y lo veo que está abarrotado de gente, digo, claro. ¿no? Sobre todo ahora que están creciendo los casos, están claro. disparando un poco los casos, se está viendo bastante COVID otra vez, o sea, nunca dejó de haberlo, pero bueno, estamos frente a la variante Omicron. O sea, ayer hubo un diagnóstico que nos dio las autoridades del Ministerio de Salud, donde dijeron que efectivamente los casos están creciendo, pero las internaciones son bajas, 35%. Sí, porque efectivamente hay un porcentaje importante de la población que está vacunada, 90%. al menos... Sí, 90% al menos con una dosis. El esquema completo de vacunación está por debajo de esa cifra, está en un 70%. Sí, y justamente con esto que ustedes dicen fue que se dispuso, porque al principio la comisión estaba convocada a las 11 de la mañana, están en una etapa de mucha negociación porque vinieron incluso gobernadores en el día de ayer a reunirse. Ayer una reunión, ¿no? Claro, con el presidente de la Cámara y el presidente del bloque oficialista pidiendo una revisión de los subsidios, sobre todo al transporte urbano, interurbano de las provincias. Hay que recordar que el subsidio a través de la tarjeta SUBE está implementado en algunos distritos. Eso es algo de lo que dijo también Alexis Guerrera, el ministro de Transporte de la Nación, que su pretensión como cartera, como autoridad máxima, ministro de esa cartera, es expandir la SUBE, porque es a través de la SUBE donde se subsidia directamente a los usuarios del servicio y no a las empresas. Entonces ahí hay una forma también de garantizar. Muy interesante ese debate, lo recomiendo porque se escuchó mucho desde el comienzo de que llegó el presupuesto del 15 de septiembre, esta visión o este planteo de gobernadores oficialistas y opositores de todas las provincias de los subsidios van solamente para la AMBA, no vienen subsidios. Y Alexis Guerrera aclaró, en realidad nosotros subsidiamos al área metropolitana porque sabemos perfectamente qué estamos subsidiando. Ahora hace 2 años que estamos pidiendo que instalen SUBE en las provincias porque si no les mandamos plata y no sabemos en qué la usan. Sí, básicamente, en términos más correctos, dijo eso, una reunión privada en el Salón de Honor en la que participó Sergio Massa. Después se cruzó Guerrera al anexo, en la Comisión de Presupuesto, y habló en estos términos. Para que nos demos una idea, por no tener SUBE en el interior, no existen los descuentos por beneficios sociales, que abarcan a jubilados, que abarcan a beneficiarios de AUH. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Decía el ministro, que no me ponen la SUBE y me piden plata. Está tenso, porque recordemos, Meli y Aman, que el presupuesto que hay para subsidios al transporte del interior es nominalmente más bajo al año pasado. O sea que si consideramos la inflación, baja 50% en términos reales. Hay varios puntos en el presupuesto, ¿no? También de partidas que no se han actualizado, ni siquiera en los índices previstos para el presupuesto en términos inflacionarios, que es un poco lo que vos decís, Mauricio, y que es uno de los temas que ayer reclamaron los gobernadores. Incluso también reclamaron algún tipo de legislación o de política específica para las zonas cálidas, que sean paralelas en algún sentido, que retomen la iniciativa del subsidio al gas para zonas frías, ¿no? Que este año se amplió y fue muy exitoso también por el impacto que tiene en la vida cotidiana, sobre todo de las provincias que más meses atraviesan muchísimas temperaturas altas, ¿no? De mucho calor. Así que hoy hay que estar muy atentos a qué pasa con el transporte, a qué pasa con algunas otras obras que también se estuvieron discutiendo en torno a redireccionamiento de partidas, y la queja que se escuchó ayer en varias oportunidades de parte de la oposición respecto a las facultades delegadas que tiene este proyecto de presupuesto, donde hay algunos artículos, uno de ellos es el 87, que justamente señalaban desde Juntos por el Cambio que, bueno, habilita en algunas acciones al jefe de gabinete a redireccionar partidas, es lo que se hay un denominó. decreto en ese tema, hay un decreto que está vigente, que habilita al jefe de gabinete a mover partidas, que se firmó durante la pandemia. Claro, pero tiene que ver con la emergencia y ese no cae el 31 de diciembre. Claro, en realidad lo que es la emergencia, me parece que lo que le permite al presidente es sostener las alícuotas de derecho de exportación, y después hay una polémica en torno al impuesto a los bienes personales, que está muy bajo el monto aplicable, o sea, el mínimo no imponible a bienes personales. Hay una ley del Senado que fue aprobada, que acá no se trató en la Cámara de Diputados, y la oposición misma está pidiendo, porque lo que dice el proyecto de presupuesto es que se pueden mantener los valores actuales, ¿no? O lo puede tocar el presidente, pero están pidiendo subirlos. Los mínimos creo que son actualmente 2 millones. Con 2 millones de pesos de patrimonio, que no es tanto, aunque parezca, te graban de bienes personales, y el proyecto del Senado, que nunca se trató acá, lo sube a 6.
Bueno, nos está llamando Maya Kershen, que está en el recinto justamente donde en un rato nada más se va a dar esta Comisión de Presupuesto y Hacienda ampliada con más participantes, independientemente de los que ya sí son o conforman esa comisión. Como bien decían los chicos, hay muchos otros diputados que estén interesados en participar de ese debate, aunque más no se trate de un anticipo de lo que va a suceder en el recinto a partir de mañana. Es importante poder trabajar en comisión. Está Maya. Hola, May, ¿cómo estás? Hola, Meli, Haman, Mauri, ¿cómo están? Así es. No, hice pulgar para arriba, estábamos chequeando que estuviese todo ok para salir desde el recinto, porque se va a desarrollar en este mismo lugar la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda. A partir de las 14 horas está convocada. Te cuento que el día de hoy, además, están desfilando diputados y diputadas por el recinto porque les están explicando cómo funciona el sistema de voto. Ajá. En breve, si te parece, tenemos diputados con los que podemos hablar. En este momento estamos conectando con el retorno al Topo Rodríguez, que va a poder hablar con nosotros sobre lo que va a suceder el día de hoy en esta reunión de Comisión de Presupuesto, que se espera que tenga un dictamen. En ese caso, se trataría en la sesión especial convocada para el día de mañana a las 12 del mediodía, que tiene una reunión de labor parlamentaria previa a las 11 de la mañana. Hemos hablado con distintos diputados, recién en el Noti de la mañana hablamos con Laura Rodríguez, ex vicepresidenta segunda del Senado. Hemos hablado también con Claudio Vidal, que estuvo presente. Y en este momento, si se acerca y me acompaña, el diputado Topo Rodríguez, ¿cómo le va? Bueno, Dipu, cuénteme, así es, si la cámara me acompaña, aquí está con nosotros el diputado Topo Rodríguez. Bienvenido, quería preguntarle, bueno, ¿cómo piensa que se va a desarrollar el debate de hoy? ¿Vamos a llegar a un dictamen afirmativo? Bueno, en primer lugar estamos aquí con el diputado Ignacio García Aresca de nuestro Interbloque Federal, que es quien nos representa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vinimos a hacer una prueba del nuevo sistema de votación. Debo reconocer que es un sistema sencillo, moderno, ágil, que me parece que va a ser muy útil para agilizar cuando haya muchas votaciones. No es el caso de la sesión de mañana. No, esperemos, veremos a ver qué pasa hoy en la comisión. No tengo información de que hagan el resto de los bloques e interbloques. Nosotros hemos fijado una posición pública hace ya algunas horas. Nosotros, como Interbloque Federal, no vamos a acompañar este proyecto de presupuesto nacional 2022. Es un proyecto que no refleja de ninguna manera la realidad. Es un proyecto que no asume la inflación en la Argentina, al contrario, la esconde. Lo peor que un gobierno puede hacer en momentos en que la sociedad o la enorme mayoría de la sociedad pasa por momentos difíciles es esconder la inflación. Este presupuesto la esconde. A su vez es un presupuesto que no refleja la prioridad que tiene que tener la producción federal, una más equitativa distribución de los recursos federales y bueno, con mucho respeto en el marco de lo que creemos que son las legítimas posiciones respecto de distintos proyectos y propuestas, nosotros no lo vamos a acompañar. Yo lamento mucho, especialmente que el Poder Ejecutivo Nacional no haya enviado o permitido que más ministros estuviesen presentes. El Poder Ejecutivo tiene un jefe de gabinete y 20 ministros. De los 21 estuvieron solo 3 ministros. Diputado... Y además, como ustedes lo vieron, estaban y están apurados. Después de 3 meses de silencio, llevar una discusión tan rápida sin profundizar los temas estructurales del presupuesto es una lástima, una picardía, pero... Diputado, sí, escucho y disculpe. Sí, no. Mauricio Cantando lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo le va? Bien. Consulta, estos días estuve escuchando justamente al representante de su interbloque, Aresca de Córdoba, en la comisión, y también a otros representantes como Gutiérrez, también de Córdoba, y a usted mismo. Hicieron muchos planteos respecto a deudas que tiene la Nación con alguna de las provincias que representa su interbloque. Si alguna de esas deudas se salda en estas 24 horas, ¿podría haber una revisión de la postura o ya es inadmisible, el interbloque federal va a votar en contra del presupuesto? No, lo que se planteó por parte
de García Aresca fueron algunos puntos dentro de un conjunto muy amplio de observaciones, y a esta altura ya queda bien clara cuál es nuestra posición, una posición que tiene un rechazo del presupuesto en términos estructurales y globales, y no es esta una etapa, ni un tiempo, ni horas de especular con algún cambio de posición, sino que humildemente y con toda sinceridad, esta es ya nuestra posición y es la que hemos comunicado. Bien, diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable por este ratito para poder conversar y poder fijar su posición. Seguramente vamos a seguir de cerca también todo lo que vaya a decir en la comisión, porque así lo estuvimos transmitiendo todos estos días y escuchamos lo que usted le ha planteado oportunamente a tanto al ministro de Economía como a Carlos Heller, al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, muy buenos días. Chao. May, en un ratito también volvemos con vos, muchas gracias. Meli, hasta luego. Bueno, porque está ya con nosotros Omar de Marchi aquí en el piso y queremos aprovechar la oportunidad. Bienvenido, ¿cómo le va? Y felicitaciones por la ratificación de su cargo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Bueno, mañana debería de ser una de las sesiones más importantes del año actual y obviamente el próximo, sí, por lo poco que queda, porque se pone a consideración lo que debería ser la ley más importante, que es la que fija cómo se recauda y cómo se gasta el dinero en la Argentina. Debería ser una sesión muy importante que, adelanto, me parece que no lo va a hacer porque el gobierno insiste en un proyecto de presupuesto ficticio, evidentemente ficticio. No se me ocurre a mí, parado desde la oposición. No, cuando uno analiza las variables más importantes del presupuesto, ya advierte que es un presupuesto dibujado, inventado. Por lo tanto, lo que hace es malograr una oportunidad interesante para discutir la Argentina hacia adelante, ¿no? Para discutir cómo se para la Argentina frente a los innumerables problemas que tiene. Así que lo que debería ser una sesión muy, muy importante, me parece que, bueno, va a ser una puesta en escena por parte del gobierno que, insisto, lamentamos sinceramente. Diputado, recién escuchábamos a Rodríguez adelantar que el Interbloque Federal va a votar en contra. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio? ¿Va a dar quórum? ¿No va a dar quórum? ¿Va a votar en contra? ¿Se va a abstener? ¿Cuál es la postura? Bueno, primero quiero ser respetuoso porque nuestro espacio tiene multiplicidad de voces y no quiero yo arrogarme ahora la definición absoluta de nuestra posición, pero me animaría a decir de que queremos dar la discusión. Eso significa quizás estar presentes, contribuir al quórum. Sí. Y también lo que se avisora como mayoritario es votar en contra. En lo personal, bueno, sí, adelanto de que estoy en contra, claramente. De esto que no es una pauta presupuestaria razonable, sino que, como decíamos recién, es una ficción. Pero bueno, están faltando todavía algunas horas. ¿Permitiría que se caiga el presupuesto? Digo, si el voto es en contra, el presupuesto se cae. Bueno, lo que pasa es que, a ver, quien tiene la responsabilidad y la obligación de conseguir los acompañamientos para que el proyecto se apruebe es el gobierno, que es quien lo trae, ¿no es cierto? Ahora, si vos le decís, mirá, imaginar que va a haber 30, 32, 33% de inflación el año que viene, cuando estamos cerrando un año con más del 50%, y donde todas las mediciones, no solamente privadas, consultoras privadas, sino el propio Banco Central, a través del relevamiento de datos que hace, avisora una inflación de al menos 52 puntos el año que viene. Digo, tema central. Después podemos discutir la proyección del valor del dólar. Perdón, un segundo, pero ¿qué justificación dio Martín Guzmán sobre ese punto? Porque me imagino que eso fue el planteo más general, que todos los espacios de la oposición le dijeron, a ver, se cae Maduro, que esa inflación no se llega. ¿Y qué dice él? Ninguna, o sea, nada. ¿Y cómo se llega a ese cálculo? Bueno, magia. ¿Y ustedes estarían de acuerdo? No hay otra herramienta que uno tienda a creer que con valoraciones sensatas, técnicas, económicas, uno tiende a creer que la inflación va a estar por eso. Lo otro es, bueno, es caer en el voluntarismo mágico, decir,
créanme, va a estar en el 30%. No es así. Lo que pasa es que eso tiene una explicación, perdón, que tiene que ver con y claro, tiene que ver con el interés del gobierno de ajustar sin decirlo o ajustar de manera encubierta. Entonces, las jubilaciones, los salarios, las tarifas van a ajustar en valor, las tarifas no, casualmente, claro, pero valores, jubilaciones y salarios van a ajustar en función de ese 30%. Y si después se les fuera por encima, bueno, será una discusión para más adelante. Y preguntarle, con respecto a esto que usted dice, porque, bueno, los quienes descubrimos el Congreso, siempre en cualquiera de las gestiones de gobierno hay una discusión en torno a cuánto refleja la realidad del momento de la discusión del presupuesto estas variables de inflación, de también crecimiento, del dólar. De gasto. ¿Cuál sería el dato que ustedes acompañarían? ¿Tendría que poner el gobierno una inflación del 50%? Digo, ¿eso no distorsiona también un poco todo el resto de la economía si se ponen esos parámetros tan ajustados al día de hoy y no en proyección hacia adelante? Pregunto porque les pasó lo mismo cuando el gobierno de Mauricio Macri presentó un presupuesto, se aprobó e inmediatamente al día siguiente se ajustaron las variables, ¿no? Digo, es un problema complejo. Yo quisiera salir del apero Macri. Claro. Simplemente decir que en otros momentos las pautas presupuestarias no han terminado reflejando la realidad, pero estaban sostenidas al momento de plantearse o de elevarse al Congreso sobre proyecciones que optimistas quizás, pero que se apoyaban sobre datos de la realidad. Ustedes ahora, lo que ven es que no hay eso. ¿Cómo? Ustedes ven que hoy no hay datos de la realidad. Bueno, no lo digo yo, lo dice el propio Banco Central. Bueno, lo que dijo el otro día Guzmán, y me parece que el dato de la inflación de ayer le permite ratificarlo, es que con el 2,5 de noviembre, proyectado a 12 meses, e inclusive un poco más, se llega al 33. O sea que eso es lo que puede decir el ministro. Es insostenible. No puede decir el ministro que va a ser menos, ¿no? Yo no soy Mauricio economista, por eso tampoco me quiero arrogar explicaciones pero tiene técnicas experiencia de gestión, pero tiene desde la concepción más elemental. Esa inflación está con tarifas congeladas, subsidiadas de manera exagerada, con precios máximos sobre 1000 y pico productos, con un tipo de cambio absolutamente ficticio también, como es el dólar oficial, que no responde a la realidad, con cepo cambiario, con cepo real a importaciones, en fin. Con todo eso tenemos una de las inflaciones más altas del mundo, la tercera, ¿no? Después de Venezuela. Hay una inconsistencia y le quiero preguntar, porque recién habló de tarifas y lo que quedó flotando de la reunión del lunes es que, uno, el gobierno tiene la decisión de hacer una segmentación de tarifas. Dos, no tiene claro cuándo, cómo, pero lo anunció. Dijo el secretario de Energía que pronto se viene una audiencia pública. Le pregunto, usted tiene experiencia de gestión, fue intendente, sabe de valores relativos en la gestión. ¿Se puede hacer una segmentación de tarifas? ¿Usted cree que se puede hacer? Bueno, como poder sí se puede hacer. Evidentemente es complejo porque es muy difícil determinar, qué sé yo, no sé, por el patrimonio neto que vos tenés declarado, por la zona en la cual vivís, vos te encontrás con casas muy importantes en lugares muy pobres, o sea, es muy difícil segmentar. Sí, es difícil, pero no es imposible, es una decisión política, porque hay zonas de nuestro país que son obvios, que a donde principalmente viven gente de mucho poder adquisitivo y zonas donde también son obvias que vive gente de muy bajos recursos. Por ejemplo. Entonces es como que si uno quiere, bueno, hay barrios que son un poco más mixtos, si se quiere, bueno, sí es posible, barrios o zonas o qué sé yo, pero después, digo, me parece que es una decisión política. Sí, sin duda. Lo que pasa es que a ningún gobierno, y sobre todo a este, que se sostiene siempre en ejes de populismo extremo, bueno, evidentemente decir la verdad le cuesta, entonces, bueno, se prefiere ir siempre utilizando este tipo de analgésicos, ¿no? El ejemplo más concreto fue el tema del gas para las zonas frías. Nosotros lo planteamos desde Mendoza, que el sur de la provincia de Mendoza, básicamente la zona de Malargüe, que está muy ligada a los climas patagónicos, en fin, podría acceder a un subsidio del gas. Terminó siendo un subsidio político. Se dividió el país por cualquier criterio menos por el de las temperaturas reales. Terminamos subsidiando, qué sé yo, la mitad de la provincia de Buenos Aires, por zonas del norte del país, de Salta, pero ahí de Jujuy. no se planteó en el debate en ese momento la necesidad de pensar justamente en realidades muy diferentes de las provincias y ver cómo se va ajustando con algunos parámetros objetivos. Mira, esto que vos me comentás me da pie para decir que en algún momento en la Argentina tenemos que hablar en serio. Si queremos resolver los problemas de fondo. Hablar en serio significa decir, no se puede seguir gastando más de lo que se tiene.
porque no hay más capacidad para meter más impuestos, o sea, para poder cubrir el déficit, la brecha. No tenemos crédito y no se puede seguir sosteniendo a fuerza de una emisión descontrolada y sin respaldo. Entonces, en algún momento hay que sentarse y decir, el único camino es gastar menos. Y el gastar menos significa, por lo pronto, tener la actitud de querer hacerlo. Porque por ahí siempre te corren y te dicen, ah, de acuerdo, gastar menos. A ver, ¿qué gasto recortás? ¿Bajás jubilaciones? ¿Bajás seguro de salud? ¿Bajás...? No. Pero usted, ¿qué gasto recortaría? No, es que esa es la discusión, en la cual no hay que entrar de manera simplificada. Hay que armar una mesa técnica de discusión de ajuste presupuestario, integrada por todos los partidos, o al menos con representación parlamentaria, puede hacerse en el marco del Congreso, con asistencia del Ministerio de Economía, como fuere, pero en algún momento tenemos que comprender como país que no es inviable gastar eternamente más. ¿Y es posible eso? Digo, si usted también plantea que hay un problema de credibilidad justamente con el que hoy es el oficialismo, ¿cómo pensar esa posibilidad cuando, bueno, muchas veces escuchamos esta crítica que hacen legítimamente ustedes? Volviendo al apero Macri, digo, el gobierno de Macri asume con un 5% del PBI de déficit presupuestario y prácticamente entregó el gobierno con equilibrio. O sea, se puede. Nos costó la elección. Sí, la inflación también que se disparó bastante. Pero nos costó la elección básicamente por el ajuste de tarifas, por la eliminación gradual de subsidios, en fin, intentando ir corrigiendo gradualmente el déficit que hubo una crisis financiera propia. ¿Cómo? Hubo una crisis financiera propia. No, y también una crisis de liderazgo, digo, hay un montón de cuestiones también. Que es la que dio el derrumbe, hubieron problemas, pero esto obviamente, seguramente no coincidamos, pero quiero decir, el país estaba en un camino. Había un camino. La luz, al final del túnel, estaba más lejos, más cerca, pero vos sabías quiénes eran nuestros amigos en el mundo, cómo se orientaba la Argentina para su intercambio internacional, para poder crecer en las exportaciones, para generar un crecimiento real, no ficticio de la economía. Se empezaron a liberalizar las principales variables para que haya oferta y demanda real. Podías estar de acuerdo o no, pero había un rumbo. Lo que hoy se advierte, y había una caída notable del déficit primario, sobre todo, que es el más importante, porque el déficit financiero, que es el secundario, vos lo podés ir corrigiendo, renegociando, va a haber acuerdo con el fondo, se va a volver a acordar, en fin, eso lo podés ir manejando en la medida en que logres que la economía crezca. Sí, ahora, cuando vos el déficit primario, que es lo que a vos te cuesta abrir todas las mañanas el Estado, abrir la persiana en la mañana del Estado todos los días, solamente por eso vos estás perdiendo hoy 20.000 millones de dólares por año, 20.000 millones de dólares por año. Sí, no es viable eso. En pesos se pierde, ¿no? Aclaremos pero para una cifra estable. El ministro te va a decir con razón, yo para pagar la deuda en dólares necesito el cash en dólares. O sea, sí, correcto. 20.000 millones de dólares por año perdemos en pesos llevados a dólares para que tenga un valor, digamos, comparable, digamos, del problema grave que tenemos como país. ¿Qué sensación quedó ayer en la comisión respecto de cuán cerca se está de un posible acuerdo con el Fondo Monetario? Mira, yo quiero en esto, insisto, no soy economista, ¿no? Pero yo quisiera minimizar también un poco eso, ¿no? Porque el acuerdo con el fondo lo que va a permitir... Yo creo que se va a producir el acuerdo porque ambas partes lo necesitamos. El acuerdo, el fondo, para que sea viable financieramente hacia adelante, este repago de la deuda argentina, y el gobierno para no caer en las calificaciones internacionales, para mantener el mercado financiero internacional abierto, en fin. O sea, creo que el acuerdo se va a producir. Ahora, no tiene ningún sentido producir o generar un acuerdo con el fondo, con quien sea, si no somos capaces de corregir las variables internas del país. Y eso es lo que quería yo destacar recién, que por mucho que hablemos, y sin ser economista, insisto, te concentrás en decir, a ver, yo siempre pongo un ejemplo, ¿por qué los ministros de Economía, los presidentes, hacen con el Estado lo que no hacen en sus casas? Pregúntale a Guzmán o a quien sea si en su casa gasta un peso más de lo que gana. Bueno, son economías muy diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo un hogar... básico es,
Es que, bueno, también hay mucha discusión sobre eso. No, pero ¿qué discusión puedes tener sobre...? O sea, es una cuestión lógica. Ojo que fue intendente, ojo que fue intendente. ¿Quién va a gastar más de lo que tenés? No, o sea, ¿por qué vos en tu casa te endeudarías irrestrictamente? No lo harías. Bueno, hay mucha gente que está endeudada porque no puede sostenerse. Pero ¿cuál es la diferencia? Está bien el planteo. Vos podés encontrar formas distintas de resolverlo, pero ¿por qué lo harías? No, a mí me parece que el razonamiento que intenta también acá plantear el diputado, hay muchas críticas de ese razonamiento vinculado a que la economía del hogar no se puede poner en relación a un funcionamiento institucional, ¿no? Sí, porque hay variables muy diferentes. Pero yo creo que sí se puede. Bueno, son miradas, pero ¿no? Me parece que la pregunta ojo, es que hay una simplificación. En términos básicos sí se puede, en términos básicos. No nos sofistiquemos. Porque ¿sabes qué es lo que sucede también? Cuando sofisticamos la discusión, la alejamos. Entonces, te repito 20 veces cuando yo te digo, yo no soy economista. Entonces eso me excusa, de hablar de los temas profundos. No hablemos de los temas de la sofisticación de la economía. Hablemos, flaco, ¿cuánto ganás? X. ¿Cuánto gastás? X, punto. Sí. Corregime esa brecha porque eternamente no la podés sostener abierta. Sí, sin duda. Distinto es, termino con esto, distinto es si vos decís, recaudo 10, gasto 12 y los 2 que me faltan lo voy a conseguir a través de un financiamiento de esto. ¿Por qué? Porque esa plata va a ir a inversión en infraestructura, por ejemplo, que eso va a generar que la economía crezca. Entonces, es como haría cualquier... Es más, en tu casa, si no tenés plata para comprar un televisor y lo compras en 24 cuotas. Digo, no la tenés la plata, pero tenés cómo pagar esa cuota. ¿Para qué? Porque el televisor no sería el ejemplo. Vas a comprar una herramienta de trabajo, una máquina de coser para hacer tal cosa o lo que fuere. Bueno, de eso se trata la discusión también del presupuesto de la nación. Claro, y preguntarle en ese sentido, ¿no? Porque en ese ejemplo que usted da justamente tiene que ver con por ahí los niveles de endeudamiento que una persona puede planificar. Pero en el caso de que una misma persona compra una herramienta y luego tiene que comprar otra cosa para actualizarse y ya está sobreendeudado, ¿cómo hace para pagar esas deudas también, ¿no? En ese razonamiento, ¿cómo se buscan alternativas y qué peso tiene para esa persona seguir trabajando? Sería lo que está diciendo, lo que está diciendo Amanda, sería la tarjeta de crédito que durante el gobierno de Macri creció bastante, pasó de 5% de presupuesto a 20%. Pero con este gobierno nos sugieren que paguemos el mínimo. Pero a ver, yo digo una cosa. No, te hablo de la tarjeta de crédito, estamos haciendo una comparación de la tarjeta de crédito con lo que gasta en intereses de deuda el presupuesto de la Nación Argentina. Claro, pero también digo, recomendaciones como esas también se han escuchado. Bueno, igual paguen con el mínimo de la tarjeta, total no pasa nada. Si se quieren ir de viaje, bueno, mira, no sé, yo no lo haría. Mira, la explicación a lo que vos planteás como un buen ejemplo es decir, gasta menos. Gasta menos. Porque si no, ¿qué haces? A ver, no me preguntes a mí la respuesta. Digo, ¿qué harías vos en tu casa si tenés un empleo que tiene tenés un ingreso limitado en tu familia? Vos tenés la imposibilidad que no tiene el Estado de imprimir plata, se da vuelta e imprime un par de billetitos. Bueno, vos eso no lo podés hacer. No lo puedo hacer. Y bueno, ¿y qué haces? Te quedan dos opciones. O tratás de conseguir otro trabajo o de hacer alguna otra cosa para generar mayor ingreso o gastar menos. Y el Estado, cuando uno lo simplifica y lo lleva a este nivel básico, es lo mismo. Si no tenés posibilidades de que la economía crezca por diferentes motivos, que es lo que habría que hacer en realidad, no te queda otra opción que achicar el gasto. Porque es muy lindo decirle, qué sé yo, no sé, a un hijo, sí, te compro esto, pero si no tengo la plata, ¿qué hago? Le tengo que decir que no. ¿Y usted no estaría de acuerdo entonces con los planteos de este presupuesto que establecen como principal gasto en relación a la compra directa a las computadoras del Plan Conectar Igualdad? ¿O le parece que esos son los que hay que ir viendo otras cosas para ir ajustando? Es muy antipático cuando el gobierno nos quiere llevar a la discusión de a ver vos qué recortás. Yo lo que sugiero es que si existe comprensión de que el gobierno tiene que bajar sus gastos, generemos una mesa técnica, no política, técnica, pongamos los números arriba de la mesa y evaluemos por dónde recortamos. ¿Y quiénes incluiría en esa mesa técnica? ¿Quiénes serían, por ejemplo? Obviamente el Ministerio de Economía, puede ser la Comisión de Presupuesto o los referentes de la Comisión de Presupuesto o generar una bicameral inclusive. Sí, en Brasil existe, creo que en Brasil existe. Hay muchos países. Igual de todos modos, por más antipática que sea esa discusión, la realidad es que ese es un buen ejercicio de la oposición. Decir, bueno, nosotros aportamos desde este lugar, porque si no también es lo que de tanto se los tilda, que es la máquina de impedir. Por supuesto. Bueno, pero correcto. Pero ahora, esto lo hemos planteado.
ustedes nos han escuchado en las reuniones de comisión. Pero el Consejo Económico y Social, por ejemplo... No existe. El Consejo Económico y Social son articulaciones que se arman para perder tiempo, gastar plata y nadie se escucha. Esas cosas no tienen que ver más con el marketing de la política. Al final del camino esas cosas se resuelven en el Congreso. La mesa del hambre. ¿Qué es la mesa del hambre? O sea, ¿viste? Esas cosas, esas armadas, no, hay que hablar en serio, hay que ponerse serios. La Argentina necesita un baño de seriedad y de sensatez, que no tiene que ver con lo ideológico, fíjate vos. Que no tiene que ver con lo ideológico. Sí, no, porque uno también ahí va a tener que resolver, bueno, yo acá voy a achicar, voy a bajar esta partida presupuestaria y me parece más importante ponerla en obra pública o me parece ponerla en educación, como planteaba Amanda, o en tecnología. O sea, ojalá tuviéramos plata para sacarla acá y ponerla acá. El problema es que no está la plata. Entonces, la primera discusión, que no es ideológica, es decir, a ver, repartamos todo lo que vos quieras, pero primero decime cómo la consigo. Y la repatriación de dinero que está fuera del país, por ejemplo, dijo Cristina en el eso por un discurso. lado, y también todo el plan de blanqueo que se hizo en todos los gobiernos, ¿no? ¿Por qué no se puede canalizar una política de todas las fuerzas políticas? Porque todas las fuerzas políticas intentaron, en cierto sentido, garantizar ahí una mirada de quienes tienen la plata en el exterior, de que lo mejor es invertirlo acá. Nadie quiere perder plata, ¿no? Nadie. Pero nadie. Si vos le decís a alguien, che, ¿por qué no te pones un kiosco y comprás los caramelos a 10 y los vendés a 8? Flaco te va a mirar y decir, hacelo vos ese negocio, te va a decir. Quiero decir que nadie pone la plata a donde tiene riesgos, a donde no tiene la posibilidad de tener estabilidad financiera en esos recursos que traiga. Esto no es un problema argentino, es un problema del mundo. Bueno, pero lo que hay que hacer es generar condiciones. Si es dinero generado acá, claro, debería tributar aquí. Dinero generado acá no se tiene que fugar sin pagar impuestos. ¿Qué es la fuga? La fuga es la compra de dólares que hace cualquier jubilado que le sobran 2 pesitos que no cobra la mínima. Sí, en cantidades no es eso. En cantidades no es eso. Bueno, por eso. En activos grandes no es eso. Pero eso convengamos también que tienen nombres y apellidos, ¿no? Y ustedes han visto en listas publicadas, ¿no? Y que responden en los primeros 20 lugares a personas o empresas relacionadas con el actual gobierno, ¿no? Que muchas veces se les la actividad productiva en escala. Pero no nos quedemos. Pero mira, te lo digo criticándome a mí mismo. No nos vayamos a la chicana política, vamos al tema de fondo, al tema profundo. Los capitales, sean nacionales, extranjeros, sean de donde sea, van a donde por lo pronto no se los van a tomar. Y en segundo lugar, tengan la capacidad de poder ser habilitados en el circuito productivo para generar mayores utilidades. Lo que dijo Amanda es capital propio. No está hablando de capital de empresas, es claro. Capital propio, concesionarios públicos en algún caso. ¿Cómo? Concesionarios públicos en algún caso. Pero es capital. Pero no tiene por qué irse si no pago impuestos. Claro, está producido aquí en Argentina. El no pago de impuestos es otra cosa, que es un delito. Es lo mínimo que hay cuando hay fuga de acuerdo, pero el no pago de impuestos es un delito. Bueno. El no pago de impuestos es un delito que debe ser perseguido por un juez y sancionado. De hecho, las leyes que ustedes generalmente aprueban tienen una exhibición porque sugieren que hubo un delito impositivo. Cuando tiene que ver con los blanqueos. Pero pásame, yo te doy un ejemplo. No me quiero ir de tema, pero viene a propósito de los gestos, de lo simbólico del propio gobierno, ¿no? No voy a hablar ahora de las exenciones que el propio gobierno generó para, qué sé yo. Las moratorias, por ejemplo. No, moratorias, en fin, no importa. Actual presupuesto, artículo 59. Exensiona o le da exenciones impositivas en IVA, derechos de importación, impuestos internos a IMSA. IMSA es una empresa mendocina. Mundial, multinacional, digamos, pero es de origen mendocino, que fue capturada, digámoslo así, por el Estado el año pasado. Se hizo del 80%, se estatizó, entre comillas, pero quedó un 20% en manos de acreedores. Típico rescate. Y de la familia. Sí, yo creo que no es un rescate, pero digamos típico rescate, como vos decís. Típico rescate argentino. Bueno, cuando vos decís, artículo 59 del actual presupuesto, le das todo ese tipo de privilegios que no se los das al resto de las empresas, las matás con impuestos al privado. Y a esta empresa, porque aterrizó el Estado para intentar ver si es viable, le regalás plata a través de decir no pagues tales impuestos. Es lo mismo. Es lo que se decís, pagalo y después te lo devuelvo. Bueno, esa plata, en lugar de afectarla a educación, a salud, a los problemas básicos, se la terminan dando a una empresa para que algunos amigos de la política digamos, jueguen el rol de empresario. ¿Es una empresa privada o pública? ¿Por qué es interesante no entiendo. para el gobierno la empresa, cree usted?
Yo no lo entiendo, ¿no? Porque comprar una empresa, poner 20 millones de dólares, que fue lo que pusieron entre la nación y la provincia de Mendoza, poner 20 millones de dólares para comprar una deuda de 600 millones. O sea, esto es como, ¿viste? Usted es oficialista en su provincia, le había preguntado al gobernador. Pero ¿es pública la empresa? ¿Sigue siendo privada? Sigue siendo, entre comillas, privada, pero con el 80% del paquete accionario en manos del Estado. O sea, que el Estado tiene una incidencia importante. Pero vos te das cuenta de esto, ¿por qué nos están viendo de tema, ¿no? Pero ¿por qué ningún privado, 20 millones de dólares en el supermercado financiero internacional no es nada, ¿no es cierto? Y más aún para la magnitud de la empresa de IMSA, ¿no? Vos te preguntás por qué ningún privado que conozca eventualmente de esa empresa que es altamente sofisticada, producen tecnología y demás, ningún privado se metió por solo 20 millones quedarse con el 80% del paquete accionario. Y el Estado sí. Lo que nosotros decimos es que lo que hicieron fue no comprar una empresa, fue quedarse con o sea, poner 20 millones y asumir una deuda de 600. Una deuda, que es lo que está debiendo esa empresa. Perdón, cierro. Me fui de tema, pero quiero decir, estas son las cosas que si vos las multiplicás por 10, por 100, por 1000, suceden en la bolsa del presupuesto nacional. Entonces, armemos esa mesa técnica y discutamos con profundidad por dónde recortamos. Aerolíneas Argentinas. No hay más vuelos en el país. Se acabó la conectividad interna y sin embargo ponemos una fortuna a todos los medios para sostener aerolíneas. Yo quiero saber cuál es la autocrítica que hacen ustedes respecto de la deuda o el tamaño de la deuda que se contrajo durante la gestión de Mauricio Macri, que en definitiva después se puede discutir qué es lo que hay que hacer, porque directamente la izquierda dice no hay que pagar, como si no hubiese consecuencias sobre eso. Y por otra parte, digamos, la postura del gobierno es que también, de nuevo, yendo a la economía doméstica... Es la tarjeta de crédito, yo lo llamo la tarjeta de crédito. Sí, pero la tarjeta de crédito, que es como si vos estuvieses en pareja con alguien y te dices, ay, yo no puedo más, no sé, pagame la voz a la tarjeta de crédito. Entonces es como el gobierno... Está bueno. Es bueno, sí, sería ideal, pero no me viene dando resultados, sobre todo por la parte de la pareja, diputado, pero si quiere también lo dejamos para otro programa. Pero bueno, ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes sobre eso? Todos tenemos que hacer, por supuesto, una parte de autocrítica, pero quiero también decir algo con respecto a este tema que me parece central a esta altura. El kirchnerismo tiene una enorme habilidad, que si aplicara la habilidad discursiva y de articulación de relatos que tiene para construir un país positivo, seríamos una potencia. ¿Por qué? Porque la deuda... Pero un país no se construye con un relato tampoco. Por supuesto, por eso estoy diciendo, si aplicaran toda esa habilidad que tienen para las cosas positivas, tendríamos un gran país. Sin embargo, porque a ver, si yo le pregunto a cualquiera, ¿quién endeudó a la Argentina? 80 de cada 100 van a decir Macri. Es que la deuda en dólares es el resultado. Es real, real, que está bien decir eso. No es real, no es real. Porque cuando Macri llega al gobierno, y ya estamos hablando del ápero Macri, no me quiero ir para atrás, quiero que vamos para adelante, pero déjame decirte esto. Sí. El ápero Macri significa que cuando Mauricio Macri llegó al gobierno en diciembre del 15, la deuda está en Argentina, reconocida por Kicillof, 250.000 millones de dólares. Cuando Macri se va, la deuda era de 311.000 millones de dólares. Más o menos se explica, o debería de explicar Macri, es un poco menos en realidad, pero 60.000 millones de dólares del incremento. ¿Dólares y pesos en esa deuda? Es lo mismo, es la moneda. La capacidad de pago nuestra no es la misma. Todos recaudamos pesos, no recaudamos dólares. No, si la deuda actual está actualizada por ser, que comprende... El pago en cash se hace en dólares o en pesos. Son circunstancias diferentes. Si tenés que conseguir dólares no es lo mismo. Pero estamos hablando del monto total de la deuda. Bueno, está bien. Es una manera de verlo. Discutible. La moneda, no vamos a dar una clase de finanzas. No. Porque aparte tampoco soy profesor de finanzas. Quiero decirte. Como intendente usted no toma deuda en dólares, seguro. No. Pero es que tomar deuda. Bueno, pero siga con el razonamiento. Te redondeo, pero pará, tomar deuda es tomar deuda. Porque si vos decís, tomo deuda en peso y no en dólares porque querés ver si haces la trampita con la deuda en peso y no la pagás, que es lo que viene haciendo el Estado argentino, y en dólares ahora tenés que pagar. Lo que tenés que hacer es tomar deuda en todo caso. Macri tiene que explicar más o menos 50.000, 60.000 millones de pesos en el crecimiento de la deuda total. Y el kirchnerismo tiene que explicar 250.000. Primera cuestión del relato construido por el gobierno. Segunda cuestión. En los 4 años de gobierno de Cristina, los segundos 4 años, 2011-2015,
Cristina tomó deuda a razón de 17.000 millones de dólares por año en cada uno de esos 4 años. Y Macri tomó deuda a razón de 12.000 millones de pesos en los 4 años que fue gobierno. Y Alberto Fernández lleva ya un promedio escandaloso de casi 45.000 millones, que dividido en 2 años son más o menos promedio, por encima de los 20.000 millones por año. Le quería preguntar con respecto a eso que está diciendo para aclarar, ¿es lo mismo con quién se endeuda cada gobierno o la relación? Digo, porque una cosa es endeudarse con un banco privado y otra cosa es endeudarse con un banco público para la tarjeta de crédito de una persona, ¿no? Porque por ahí hay algunas promociones que hace el banco público que el privado no las puede hacer. Pero por ¿sabes ejemplo, por qué las hace esas promociones muchas veces algún banco público? Porque lo hace con la plata de tus impuestos. Nadie regala pero es nada. exactamente igual endeudarse con sí, uno porque con cuando otro. vos estás haciendo una promoción que excede el mercado, estás tomando plata de algún lado para sufragar esa diferencia, ¿no? Pero el ejemplo es confuso. Vamos al tema quizás más de fondo. Cuando tomas deuda, tomas deuda. La tomas en dólares, en yenes, en reales, en pesos. La deuda es la deuda, es una sola. Cuando vos decís, pero es mejor en pesos. ¿Por qué mejor en pesos? No, pero es que es más, te voy a dar un difícil ejemplo. aceptar eso que usted dice, lo digo con todo respeto, porque yo ¿Pero jamás tomaría deuda en dólares si mi capacidad de ingreso es en pesos. Jamás lo haría. Pero entonces porque vos estás pretendiendo pagar menos supuestamente el día de mañana. Porque yo tengo capacidad de generar pesos, no capacidad de generar dólares. Pero es que Igual el fisco. Pero es que la deuda es la misma. Digo, No, estamos si yo entrando no en puedo temas generar. económicos profundos. Vos profundo, tenés no es una tan sola profundo. deuda. Claro Vos te que puedo no. decir. Para mí no, para mí hay varias deudas. Pero es que podés ganar o perder. Yo niego eso que usted dice. Pero estamos entrando en terrenos que yo tampoco conozco en profundidad. Quiero hacer esa primera revelación. Pero Usted es un experto acá. Pero segundo, decirte lo siguiente. Es una lotería. Si vos tenés el dólar, segunda pregunta te hago yo a vos. ¿Dólar oficial o dólar blue? Yo no tomaría deuda en dólares. Yo no tomaría deuda en dólares. Estoy diciéndole que ¿Y no te parecería que sería más conveniente si vos tomaras una deuda en dólar oficial, por ejemplo, y no una deuda en pesos ajustada por inflación? Si tengo superávit comercial y superávit fiscal, pero sí. ¿me escuchás? Como no tengo... Sí, ¿No me estás escuchando? Sí, lo escucho. Si yo te dijera, tenés una deuda en dólar oficial en este gobierno, o la tomás en pesos ajustados por inflación, que es lo que suele suceder, ¿qué deuda tomás? En pesos porque no sé cuántos dólares van a entrar a mi bolsillo. Pero es que el dólar es como si yo... Bueno, no es mío el dólar. Es como si yo te dijera, el dólar es un bien más de transacción, como si te dijera, tomo el dólar en qué sé, en valores equivalentes al litro de nafta, no sé. O sea, el dólar es un bien más transable y el dólar cuesta lo que cuesta, $2, lo que cuesta en función real por la inflación, que es el dólar blue, o el dólar apretado, asfixiado del gobierno, que no va a crecer, y te va a convenir en ese caso tomar una deuda en dólares oficiales que tomarla en peso ajustado por inflación, porque vos tenés la certeza de que va a tener 50% de inflación el próximo año, 40 si querés, pero puede ser de 90. Ahora, el dólar oficial, si el gobierno no devalúa, lo va a tener en 130 según el presupuesto. Porque es oficial, porque le inventa el numerito del gobierno y lo pone a fin de mes. Diputado, como vicepresidente de la Cámara, ¿qué es? Sí. Imagino le deben haber preguntado en unas reuniones que tuvo estos días. ¿Qué va a pasar con la cantidad de dictámenes que al 30 de noviembre se cayeron, pero que los proyectos no se cayeron porque tienen un año más de espera? Sí. ¿Habló con alguien del oficialismo? ¿Habló con alguien de su bloque? ¿Piensa que se van a tratar? ¿Se anima a tirar algún proyecto de eso que puede llegar a caminar? Yo lo que creo es que, como siempre sucede, terminamos el tema económico. Sí. Después seguimos otro día, ¿eh? Sí. Igual para no ser economista, bastante bien, ¿eh? Sí, la sacó bien. La economía es muy sofisticada, pero digo, hay que llevarla a la simpleza de lo que tenés y de lo que gastás para poder discutir, porque si no, es imposible. Pero volviendo entonces a esta pregunta, todos los proyectos que se aprueban en el Parlamento, en diputados y en senadores, tienen que ver con la prioridad que se les da. Por lo tanto, no digo que sea relativo el hecho de que mantengan algunos proyectos de Estado parlamentario y otros no, sino la prioridad, la importancia que el gobierno y obviamente el Parlamento le dé a determinados temas. Digo, si mañana necesitas un proyecto que se vinculado con el sistema de vacunación, supónete que es urgente, te puedo asegurar que entra hoy sin Estado parlamentario y mañana se aprueba. O sea que creo que en eso, para responderte, va a tener más que ver con la prioridad y con los temas puntuales que con la agenda general de los temas que pierden el Estado parlamentario. ¿Qué le pareció esa subisla que se armó de los 12 apóstoles radicales evolucionados?
¿Y cómo lo podría eventualmente interpretar? O ya que hablamos de bajar al llano los temas, ¿cómo lo cree usted que esto rebota en la sociedad? Vos querés hacerme meter en un problema político en el cual no me voy a meter. En el cual no me te lo adelanto. Creo que estoy afilando los comillos. No me voy a meter. No sé por qué, pero me imaginaba esa respuesta. No, bueno, mira. Esa es una muy buena manera de empezar. No, bueno, en realidad. No, bueno, en realidad. Pero Macri. Mira, yo creo en realidad que son tiempos de muchísima dificultad en la Argentina, que la prioridad tiene que ver con otros asuntos y que esos temas, si bien pueden ser políticamente importantes, puertas adentro de los partidos y de los bloques, no son relevantes hacia afuera. Por lo tanto, deberían de resolverse de otra forma y no lo estarían encontrando el método de resolverlo. Esto porque por ahí el televidente no sabe que hablamos, un sector del radicalismo armó otro bloque. Armó otro bloque, punto. De todos modos, mirá, estamos todos en el paraguas del interbloque de Juntos por el Cambio. Estamos todos en el paraguas bajo el mismo techo, digámoslo así. Si se salen de ese techo es complicado porque ya dificultan la conformación del número de la oposición y terminarían siendo funcionales al gobierno, que es lo que no hay que hacer porque aquel que votó oposición vota para controlar al gobierno, no para obstaculizar. Sí para controlar y para articular una verdadera pata republicana desde el Parlamento, controlando al Poder Ejecutivo, con sensatez, con seriedad. Si algunos diputados saltan de ese paraguas de Juntos por el Cambio y empiezan a ser funcionales a otros intereses, ahí estamos en un problema. Mientras tanto, solamente te diría una discusión casi operativa a puertas adentro del bloque. Y en relación al número de bloques que integran hoy Juntos por el Cambio, porque antes eran 3 espacios, ahora son 10 en definitiva. Sí, ¿cómo va esa negociación? Bueno, pero tiene que ver con esto que te decía recién, en realidad, que mientras pueden haber 20 bloques, mientras estemos todos en la misma casa, digamos, ¿no? De Gran Hermano. La casa todavía no tiene papá y mamá, o sea, todavía no tiene jefes, ¿no? Escucha, eso es muy convencional, papá y mamá. Tírale con algo. Tenés que deconstruir con algo. Muy bien, tenés que deconstruirlo. Bueno, no lo escucho, porque al final... Este es un machista terrible. Que dólar, que peso, que papá y que mamá, viejo. No tiene jefe, no tiene ni jefe ni jefa. Patriarcal, Dios santo. Bueno, aunque la verdad que es una palabra inclusiva, ¿no? Jefes. Jefes, claro. Me hace acordar cuando Alberto Fernández hace algún tiempo usó la palabra albañilas. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. Digo, flaco, la vez que tenés una palabra que es albañiles, es con E. ¿Viste? Pasa es que si no decía albañilos y albañilas. A ver, ¿mi pronóstico cuál es? A ver, no se entiende que el artículo es el que Mi pronóstico es que no van a elegir jefe de bloque, que van a seguir con una mesa de varios, porque no debe ser fácil decir yo soy jefe del interbloque de 10 bloques. Yo creo que superada la sesión de presupuesto de esta semana, vamos a entrar seguramente en un clima de mayor diálogo y es importante confluir en una articulación de interbloque, ¿no? Porque ¿quién ordena los cierres de los debates? La representación misma de todos frente a determinados asuntos. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder unificar personería, diríamos. Tengo dos breves chiquititas, pero sea muy sintético. Una, ¿qué le pareció la posición de la diputada Ocaña respecto de... perdón, dije mal, la diputada Ocaña no. Se me fue el nombre. ¿Tema? El tema de la mayor participación de las mujeres en Graciela Camaño, dije, Camaño. se me claro autoridades de la Cámara, esta época de varones también. Y ahora me los cambian a todos los diputados, ya me los había aprendido y ahora me cambian la mitad. ¿A usted le parece esto? Así no se puede. ¿Así? No. Así no. Bueno, entonces, ese por un lado, esa cortita y bueno, contésteme eso, porque si no estoy haciendo mal mi trabajo. Bueno, lo que sucede es que Graciela, a quien respeto mucho, es una diputada importante, con mucha experiencia, planteó exactamente lo mismo el año pasado. Y pasó todo un año y el reglamento no se modificó. ¿Pero se tiene que modificar el reglamento o tiene que haber voluntad política? Por eso, lo que tiene que haber es seriedad en el planteo de esos temas, ¿no? Porque si no es como que es... Pero hay que decirle todavía hoy... La verdad es que si se quiere plantear el tema de la paridad de género en las autoridades de la Cámara, bueno, lo que tiene que hacerse es discutirse y aprobar una reforma del reglamento, porque el reglamento... A ver, ¿pero dice que tienen que ser varones el reglamento? No tiene, pero tampoco dice que tengan que ser mujeres. Pregunto, porque también es parte de una discusión. No, ojo, pero es serio el tema. Yo te digo esto.
si no hubiera ley de paridad de género en la elección de las listas de diputados, diputadas y en el Senado, no sé si existiría casi la mitad de la cantidad de mujeres que hoy existe. Hay una ley que organiza y ordena y te obliga a, cuando articulas listas, las hagas de esa manera. Porque de manera espontánea las mujeres no llegamos a esos lugares. Bueno, pero esto yo se lo planteaba a Sergio Massa cuando en algún momento surgió la discusión de que por allí quizás las vicepresidencias o algunas tendrían que ser mujeres. Digo, ¿y por qué no la presidencia? También, sí. Digo, Massa se perdió una oportunidad enorme de haber cedido su lugar a una mujer para que por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados de la Nación fuera presidido por una mujer. Y el Frente de Todos tiene muchísimas mujeres y súper inteligentes, muchas de ellas. Pero a decirle también, es la primera vez en estos últimos 4 años que desde la recuperación democrática hasta ahora hay ausencia de mujeres en las autoridades, porque hasta ahora venía una decisión política de todos los bloques. Y la sensación es que los varones, a mí, por lo menos la sensación que me quedó a mí, los varones de la Cámara tampoco iniciaron este debate. Tuvo que esperarse que una mujer lo plantee y todo siga, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Total. De todos modos, mira, yo también soy de los que cree, por ahí medio antiguo este razonamiento que voy a hacer, pero yo no creo mucho. Tenga cuidado porque le tiramos con algo. Sí, lo sé, por eso estoy siendo muy cuidadoso. Se agarra de la mesa, en lo que voy a decir, pero quiero decir, las autoridades de la Cámara no se han elegido por sexo. O sea, no es que, a ver, primero tienen que ser hombres y después veamos a ver cuáles son los 4 hombres mejores para... y dejamos... No, yo creo que digamos, perfectamente, cualquier mujer también hubiera tenido acceso a esa discusión. No, en esto quiero ser serio, ¿no? Porque si no también es como que sesgamos la discusión, discrimina a las mujeres. A ver, puede ser perfectamente las 4 autoridades podrían haber sido mujeres. Lo que pasa es que no es una decisión política de los bloques. Digo, ¿quién lo nomina a usted? Hay una discusión entre ustedes. No, y cuando se lo ofrecieron a algunas mujeres, las mujeres declinaron. Claro, pero porque hay un tiene que acuerdo. ser por otra cosa también, ¿no? No voy a hablar yo de mi nominación, pero hablemos de algún otro. Bueno, tiene que ver seguramente por sus condiciones, por su, no sé, influencia partidaria interna, por algunos que seguramente si hubiera habido alguna mujer en esas condiciones, quizás... A ver, si Graciela Camaño integrara uno de los bloques de la mayoría, que son quienes acceden a las autoridades de la Cámara, y quizás ella perfectamente podría haber sido presidenta. Vamos a volverlo a discutir esto en otro momento. Muchísimas gracias por haber venido. ¿No? Quedó claro. Queda claro, por ahí no está. Y si no le pedimos a Mauricio que lo aclare más, que está absolutamente deconstruido. Gustamos, pero nos privamos de esa oportunidad. Bueno, muchas gracias por haber venido, muy amable. Tiene un muy buen jefe de prensa, muchas gracias. Te quiero avisar. Es lo que había, No, sí, pero es de los mejorcitos. Bueno, nos está llamando Maya Kerschen desde el móvil, desde el recinto. Ay, perdón, me equivoqué. Está, bueno, un diputado de Venido Movilero, el diputado Sartori. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Melina, buen día. Buen día a vos, a toda la gente de Diputados TV y a toda la audiencia. Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Ya está todo preparado ahí para que empiece la Comisión de Presupuesto y Hacienda? ¿Con qué expectativa? ¿Va a haber dictamen? Bueno, sí, las expectativas son buenas. Yo creo que sí, puede llegar a haber dictamen. Fuimos y escuchamos todos los debates desde el lunes de la venida del ministro Guzmán, que estuvo 9 horas, después ayer con la presencia de Catopodis, de Guerrera, de la jefa de gabinete de la ministra Bisotti. Y bueno, hoy veremos a ver cuáles son los debates que se van a dar en cabeza ya del presidente de la comisión, el diputado Carlos Heller, ¿no? Diputado, ¿cómo anda? Amanda Alma lo saluda aquí en el estudio. Un gusto poder conversar con usted ahora. Quería preguntarle en torno, uno de los temas importantes que ustedes vienen señalando desde Misiones, que tiene que ver con la zona franca, y se han logrado, acercar posiciones o han tenido algún tipo de respuesta del oficialismo sobre los reclamos que vienen haciendo ustedes específicamente del estar tan relegados en la distribución también de recursos. ¿Qué sabe de estas negociaciones que se están llevando adelante? Si hay algún fruto. Hola Amanda, buen día. Adivinando un poco porque hay mucho ruido acá en el recinto. Qué confuso. Sí, creo que te entendí
Nuestros reclamos vienen desde cuando se presentó el presupuesto, un poco la distribución de los recursos. Se lo hice saber ayer en la reunión de comisión al ministro Catopodis, donde estamos 23º en la repartija de las obras públicas, donde Misiones es una provincia que tiene 77 municipios y lógicamente necesita dar respuesta también de parte de la Nación a muchas cuestiones que tenemos pendientes en el crecimiento, ¿no? Así que le hicimos saber eso. Las herramientas fiscales que nosotros necesitamos para competir con Brasil y Paraguay, debido a las características geográficas nuestras, Misiones no es una provincia fácil porque además de las cuestiones internas con el país nuestro, tenemos que competir con Brasil y Paraguay, que si bien es cierto, hoy la ecuación económica nos favorece, pero siempre es y casi siempre al revés. Entonces necesitamos herramientas como política de Estado que nos ayuden. Y el otro tema que les reclamamos, y bueno, ahora veremos, discutiremos, es todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra selva paranaense, como pulmón, no solamente argentino, sino del mundo. Así que esas son básicamente las tres cosas que nosotros estamos pidiendo que nos incorporen al Poder Ejecutivo. Y bueno, estamos haciendo las gestiones, obviamente, aquí en la Comisión de Presupuestos. Diputado, ¿cómo anda? Mauricio Cantando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Ahora, a las 14 y 3 minutos, está por empezar la Comisión de Presupuestos, usted la integra. ¿Va a firmar el dictamen del oficialismo a favor del presupuesto? ¿Va a firmar en disidencia? ¿Va a firmar un dictamen propio? ¿Va a firmar en contra? ¿Qué va a hacer el diputado Sartori? Mauricio, siempre nosotros fuimos y buscamos la construcción colectiva de un país que nos necesita a todos. Ahora, cuando mire los reclamos nuestros que venimos haciendo y veamos cómo está en el presupuesto, voy a poder responder la pregunta que me está haciendo. Hasta ahora todavía no la puedo responder. Falta toda la comisión entonces para que la responda. Falta todo el debate. Vamos a mirar a ver cómo está viniendo. Yo soy optimista, así que creo que vamos a poder, si están las cuestiones de la mirada federal, poder acompañarlo. Diputado, preguntarle por qué uno de los principales debates que plantearon ayer gobernadores reunidos, algunos de ellos con el presidente de la Cámara y el presidente del bloque oficialista, tiene que ver con algún tipo de subsidio o alguna manera de entender también cómo se afecta a estas provincias del norte las épocas de altas temperaturas y por otro lado también una mirada mucho más federal del subsidio a los transportes urbanos. ¿Cómo se insertan ustedes desde Misiones en esta discusión también y cuánto de esos reclamos hacen propios en esta composición de la comisión y en el debate que se avecina en los próximos minutos? Bueno, fue muy claro el ministro y también son muy claros los reclamos de parte de los gobernadores y también nuestras, ¿no? Que más del 80% de los subsidios siempre se quedaron en el AMBA y acá en toda la zona que tiene que ver con el conglomerado también más grande de personas. Pero lo cierto es que nosotros estamos necesitando una mirada federal en todas estas cuestiones, que también el ministro tiene su parte de razón al decir que cada uno tiene que hacer su aporte con la SUBE y tener todos los datos que por ahí a veces no lo están, que compartimos, que deben estar y que en ese sentido la redistribución debe ser de mejor manera. O sea que los gobiernos provinciales tienen que ponerse a tono en la implementación de la SUBE. ¿Ese fue el reclamo un poco del ministro? Sí, de tanto de las provincias, las cabeceras de provincia, como de los municipios, ¿no? Así que bueno, Misiones es una provincia que siempre es ordenada con respecto a estos temas y bueno, no habría mayores inconvenientes porque nosotros aplicamos la SUBE, tenemos el boleto estudiantil gratuito que lo hacemos nosotros como parte del aporte del gobierno nuestro de Misiones. Así que bueno, esperando también tener una respuesta de parte del gobierno central con la mirada correspondiente, haciendo y cumpliendo como venimos cumpliendo hasta con la rendición de pertinente. Diputado, le hago una consulta más bien desde el punto de vista práctico. ¿Qué le explicaron desde la Dirección Médica del Congreso para que pasase la Comisión de Presupuesto y Hacienda de las dos exposiciones que hubo ayer y antes de ayer del anexo a ocupar el recinto? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Qué recomendaciones les hicieron? Bueno, había mucha gente en las primeras comisiones, fundamentalmente en la que estaba el ministro Guzmán y mucha gente también estaba sin tapaboca. Entonces creo, no soy autoridad de la Cámara, pero creo merece un poco a esas cuestiones de cuidarnos entre todos, ¿no? Claro. Máxime aún
que estamos viendo una nueva cepa que es muy contagiosa y que ya no estamos exentos a que pueda estar en cualquier momento entre nosotros. Sí, y entonces, por ejemplo, ustedes para estar todos allí están hisopados, tuvieron que presentar PCR, ¿cómo es la dinámica? ¿Es lo mismo que cuando hay una sesión? Nosotros tenemos todas las cuestiones para hisoparnos, ahora tenemos que cuidar el estar de tapabocas, distanciamiento, pero salido de acá tenemos que estar hisopados todos. Quería pedirle si nos hacía un poco de cronista y nos comentaba si ya estaban llegando los 49 integrantes de la comisión y si había otros diputados que no son de la comisión que los está viendo, que se están acercando, así nos cuenta un poco cuál es el clima y si está próxima de comenzar la sesión de la comisión. Hay varios de la comisión y muchos diputados que no todavía integran la comisión, también veo a varios que no integran la comisión, pero que han estado a lo largo de estos debates que se vienen dando. Hoy está medio justo el número y hay pocos diputados, digamos, de la diversidad de bloques e interbloques que hay, pero veo el interés de los diputados en participar y hacer las preguntas correspondientes al respecto. Sí, y hoy no hay invitados, es simplemente el debate de ustedes después de haber escuchado a los funcionarios a lo largo de estos 2 días. Así es, por lo menos esa es la dinámica que nos dijeron. Bien. ¿Serán ustedes los testigos de ver si es así o no? No, bueno, yo le quiero agradecer que está haciendo su trabajo excelentemente bien, queda contratado en carácter de columnista especializado en temas parlamentarios, porque aparte yo lo presenté como diputado devenido en Movilero y la verdad que está haciendo bastante bien el casting, le digo. Bueno, miren, ya con el training que me están dando ustedes, ya voy a poder trabajar con ustedes y les prometo hacer de movilero de ustedes, de presentador y también de hacer, ¿por qué no? No se periodista no, pero de movilero sí. Le pido por favor guarde el serrucho, hasta ahí vamos bien. Diputado. Está bien, no, pero me comprometo a hacerle de movilero cuando necesiten, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias por su gentileza de siempre. Ahora sí, lo despedimos porque nos están avisando que está pronta a empezar la comisión, así que le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Muy amable, que siga muy bien. No, el agradecido soy yo. Gracias a ustedes por la buena onda de siempre. Les mando un abrazo y a seguir cuidándonos entre todos. Bien, chau, y estamos viendo las imágenes entonces que sí nos llegan en directo desde el recinto, donde en un ratito nada más ya están dadas todas las condiciones para que el presidente de esa comisión, Carlos Heller, acompañado con el resto de los representantes que también fueron constituidos el lunes mismo, antes de empezar a debatir este presupuesto 22, bueno, hablen, conversen, debaten, va a ser un día intenso, Tuvimos muchos anticipos, Meli, sí. Repasémoslo. Primero, el Interbloque Federal, su presidente Alejandro Topo Rodríguez dijo que iban a votar en contra. En contra. Después acabamos de escuchar cómo Diego Sartori, que es uno de los representantes del bloque Provincias Unidas, fue cauteloso y dijo, si hacen algunas cosas que estoy esperando, puedo acompañar. Sí. Y antes algunas cosas que están esperando son algunas modificaciones. Modificaciones que tienen que ver con las provincias que lo integran, que son Río Negro y Misiones. Y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, ni más ni menos, Omar de Marchi, acaba de decir que el debate está abierto todavía en Junta por el Cambio, pero la posición mayoritaria es dar quórum y en tal caso votar en contra. Claro, exactamente. Está difícil hoy el número del voto a favor. En el dictamen. No, yo te diría que en el dictamen no, porque con el voto de Sartori llegás a 25 y tenés dictamen de mayoría. El tema es el recinto, si mantiene la postura del Interbloque Federal. Bueno, y esta imagen también que va a ser bien emblemática y anticipatoria de lo que va a suceder mañana, porque en ese mismo lugar algunos de los discursos incluso nos imaginamos se van a reproducir mañana tal cual. Hay que ver en este sentido cómo participan las otras fuerzas que por cuestión minoritaria no forman parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero aún así quieren estar presentes, como es la izquierda, porque para ellos son temas que son sustanciales y centrales. Y lo mismo con los libertarios, ¿no? Que tampoco constituyen o conforman esa comisión, pero Milei todavía no apareció. No apareció. No, yo estaba pensando en esto que decía pero Mauricio. Sí estuvo. Sí estuvo, el primer día estuvo el ministro con Carolina Píparo, que es su compañera de bloque. Después vinieron para acá y cerraron la jornada acá con el Pato Méndez. Sí. Mira, eso no lo había visto. Lo que sí quería agregar es que también en ese análisis que estabas haciendo, Mauricio, respecto a la votación, hay que ver qué rol cumplen aquellos diputados que no voten en contra, pero que se abstengan, ¿no? En definitiva, si están ausentes o se abstienen de la votación, ahí generan... Todavía, Nadie lo anunció, pero lo que también está yo estoy pensando un poco ocurrir, porque en los últimos, por lo menos, en general, las votaciones que participan los diputados, por ejemplo, del bloque federal, en general están ausentes a la hora de votar, a veces se abstienen, pero en general
no aparecen como presentes a la hora de votar, aunque estén participando del debate, y eso lo que hace en definitiva es darle un margen al oficialismo para poder aprobar el proyecto, ¿no? Porque es menor la cantidad de margen que constituye para poder hacer la diferencia mínima que requiere aprobar la media sanción. Una cuestión práctica, organizativa. Yo ya veo que están ahí ubicados en la cabecera del hemiciclo Carlos Heller, pero no estaba ubicado en el lugar donde habitualmente se sienta Sergio Massa, ¿verdad? Está ubicado en otro lugar dentro del recinto. Porque las comisiones, cuando se hicieron el año pasado en el recinto, también ubicaron al presidente en un estrado delante del estrado principal, o sea, claro, a la altura de las bancas. A la altura del resto de los diputados. Exactamente. Me parece, Meli, no sé qué opinas vos, que deberíamos acostumbrarnos a que más comisiones, sobre todo los plenarios, que esto no es un plenario, pero cuando son 4 comisiones, se hagan en el recinto. No tiene sentido el riesgo de meter tanta gente en lugares chiquititos, teniendo el recinto. Teniendo ese espacio, tal cual. Bien. Bueno, chicos, ahora sí le damos paso entonces a Carlos Heller, casi como si fuese una transmisión compartida con el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se quedan con esa transmisión y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias.